Espérame, voy por una servilletita. Shalom, shalom. Vamos a ver, vamos a abrir. Buenas tardes a todos. En esta tarde de Shabbat, siendo las 3:10 de la tarde del día 17 de abril del 2021. Bendiciones, hermana Eugenia Trejo, bendiciones a su vida. ¿Cómo está? Estamos orando por usted. Silvana, saludos, bendiciones. ¿Cómo están? Saludos hasta Bolivia. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde. Y bueno, pues les comento, nos desvelamos, las perritas tuvieron perritos, curiosamente el mismo día. Entonces tenemos 2 perritas ahorita que acaban de parir y estamos muy contentos por estos animalitos que llegaron. Y bueno, fue una noche larga, pero aquí estamos. Shalom. ¿Listos para estudiar? Bueno, pues estoy agradecido con el Eterno, estoy agradecido por su palabra, por la revelación que nos da cada día, que nos anima a seguir adelante. Y hoy vamos a empezar a estudiar un tema interesante, un poquito acerca de profecía. Vamos a empezar les quiero compartir un poquito acerca del libro de Apocalipsis, cómo leer, cómo interpretar Apocalipsis. Porque veo en el movimiento de raíces hebreas, veo mucha distorsión, veo mucha enseñanza. Y bueno, todos estábamos de alguna forma en ignorancia, o hemos estado, o estamos en ignorancia, y necesitamos renovar nuestra mente para poder comprender y entender mejor esta carta de Apocalipsis a la audiencia del primer siglo. Entonces, les quiero compartir un poquito acerca de algunos principios de interpretación que nos tenemos que sujetar antes de leer un texto. Sergio Vélez, Shabbat Shalom, ¿qué tal? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelaciones. ¿Quién quiere la revelación de Jesucristo? ¿Quién quiere la revelación de Yeshua el Mesías? El propósito de la carta de Apocalipsis era animar a los creyentes del primer siglo que estaban viviendo una gran persecución, una gran tribulación. Y tenemos que entender, número 1, el contexto de audiencia, ¿ok? Antes de leer un texto antiguo, antes de leer una carta, tenemos que siempre tomar en cuenta el contexto de audiencia. Déjenme saludo a Miguel. Shabbat Shalom. Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Me da mucho gusto saludarte. A Rosalvita. ¿Qué tal? Qué bueno que se pudieron conectar. De todos modos lo voy a dejar grabado en mi muro para que lo compartan a otros hermanos. Y bueno, esta es una carta muy potente. Esta es una carta llena de símbolos, llena de códigos, llena de alegoría, llena de metáfora. Entonces tenemos que ir entendiendo un poquito cómo vamos a interpretar Apocalipsis para no torcerla, ¿ok? Para no cambiar, para no decir algo que vaya en contra de lo que se dijo, que vaya en contra de lo que Juan quiso darle a la audiencia del primer siglo. Mi hermano Noé, Shalom, Shabbat Shalom. Hace mucho calor por acá. ¿Cómo están ustedes en sus países, en sus lugares? Ahorita aquí en San Miguel
Estamos en el centro del país, en el estado de Guanajuato, y bueno, hace muchísimo calor. Estamos con muchísimo calor. No sé si se escucha el abanico, aquí lo tengo a un lado, y bueno, espero que se esté escuchando y se esté viendo bien. Pues vamos a empezar un poquito. Vamos a pedirle al Padre que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, de su Hijo amado, del conocimiento que nos dio, para poder vivir esta vida con entendimiento de su palabra. Marce, saludos hasta Colombia. Bueno, pues ya hay 11, ya estamos los 12. Los 12 es un número importante. Ya estamos completos, ¿verdad? Luz, saludos, shalom, Shabbat shalom. Bueno, vamos a empezar a leer. No, vamos a cubrir si acaso el primer capítulo, nada más, ¿ok? Voy a estar preparando el segundo y el tercer capítulo. Vamos a hacer una serie de mensajes sobre la carta de Apocalipsis, ¿ok? La vas a entender de una forma que no la habías entendido. Vas a empezar a decodificar este texto, esta carta, y va a ser en muchas cosas una verdad, una realidad en tu interior. Entonces, Apocalipsis dijimos que significa revelaciones, ¿verdad? Y se cree que le escribe el apóstol Juan, se cree. En la isla de Patmos, se cree que a Juan ya lo habían querido asesinar varias veces, el Eterno no lo permitió. Estaba leyendo que lo habían metido en una olla de aceite hirviendo, lo metieron y no se quemó. Entonces esa fue la razón por que lo mandaron a la isla de Patmos, a una prisión, donde él ya estaba avanzado de edad, y bueno, tiene esta experiencia espiritual y le es revelada estas palabras para la audiencia. Ok, listos para aprender. Amén. Así es, Mari. Bendiciones a tu vida. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si tienen sus Biblias, no importa la versión que tengan. Aquí vamos a tratar de interpretar lo mejor posible para ustedes, lo más sencillo posible, para entender esta carta tan potente y tan poderosa para nuestras vidas. Entonces, número 1, Apocalipsis 1:1, dice la revelación de Yeshua el Mesías, la revelación de Jesucristo. Y ya con esto nos prepara para lo que viene, ¿ok? Esto es una revelación, la revelación de Yeshua el Mesías, la revelación de Jesucristo. Jesucristo creemos que es el Hijo de Dios en el sentido de que la palabra se hizo carne y habitó en el primer siglo en el pueblo, ¿ok? Entonces es la revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio, ¿a quién? A Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. ¿Ok? Entonces vamos entendiendo, es la revelación de Yeshua que el Eterno, el Todopoderoso, le dio para manifestar las cosas que iban a acontecer pronto o que acontecieron pronto. Ojo, esta palabra pronto hay que entenderla para poder entender y posicionarnos en el contexto histórico. La palabra pronto es la palabra griega tafú y tiene que ver con algo inmediato. O sea, aparece 13 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, yo la investigué, y nunca tiene que ver con más de 2000 años de distancia, ¿ok? Entonces, son las cosas, los eventos que deben de acontecer pronto, tafú, pronto. Esto es muy importante, amados, que tengamos en mente cuando empezamos a leer Apocalipsis. Ahora, se cree que se escribió entre el año 60 y el 65, no en el 90. Investigando bien, nos dimos a la tarea y descubrimos que esta carta se escribió entre el
60 y el 65. En un periodo de 5 años existieron 7 iglesias que estaban en Asia. Entonces, la carta, ahorita vamos a ver, que era dirigida a las 7 quejilás que estaban en Asia. Entonces, ese es el contexto de audiencia. El contexto histórico es que todas esas cosas iban a suceder pronto, tafú, ¿ok? Aparece esa palabra tafú en el Nuevo Testamento 13 veces y todas tienen que ver con un periodo muy corto de tiempo, ¿ok? Ningún tafú es para decir que van a suceder las cosas 2000 años después. Entonces, con esto le damos un golpe fuerte a la escatología cristiana, la escatología dispensacionalista, futurista, que piensan que todo Apocalipsis es para nosotros. Y pensamos que nosotros somos los protagonistas de la carta de Apocalipsis. Entonces, no somos los protagonistas ni los remitentes de la carta. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Dice Apocalipsis 1:2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios para Juan? La palabra de Dios es la Torá interpretada por Yeshua. Esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías. El testimonio de la Torá y del testimonio, la vida, obra de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que él vio. Y luego dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Y esto, por ejemplo, tú puedes decir, oh, mira, esto podría aplicarse para nosotros. Bienaventurado el que lee. Esto es un consejo. Feliz, feliz, feliz aquel que lee la palabra, que lee el testimonio de Yeshua. Dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, dice, en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces ya vimos en 2 versículos, está la palabra pronto y el tiempo está cerca. ¿Ok? 2 cosas bien importantes. Pronto y el tiempo está cerca. Este es el contexto histórico, ¿ok? Y el contexto de audiencia ya lo vamos a ver. En el 1:4 dice Juan, Yohanan, a las 7 iglesias que están en Asia. No dice a las 7 iglesias que estarán en Asia. No dice que las 7 iglesias son las mentes o las personas del siglo XXI. No. Juan, esto es literal. Juan a las 7 iglesias, a las 7, ahorita vamos a ver Matías Tesalonicenses. Todo se cumplió en el primer siglo, según nuestro entendimiento de la profecía. Ok, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y lo repito, porque no podemos leer de corrido si no estamos leyendo a quién Juan le está escribiendo. ¿Ok? A 7 iglesias, a las 7 comunidades de judíos, creyentes o seguidores de Yeshua. ¿Ok? Entonces le está hablando específicamente a 7 comunidades vivas que estaban en Asia, que estaban establecidos en Asia entre el periodo 60 y 65, y ellos estaban siendo muy perseguidos, ellos estaban siendo atribulados, se les estaba asesinando. Si ustedes leen la historia se van a dar cuenta que fue un tiempo muy difícil. Ahora, algo que se me estaba pasando decirles, Apocalipsis es un género, estamos frente a un género literario, ¿ok? El género literario apocalíptico es un género muy específico, ¿ok? Está en código, está en símbolos, y normalmente un género literario apocalíptico es muy llamativo, ¿ok? Tiene que ver cuando se manifiestan muchos eventos en una generación, ¿ok? Entonces estamos frente a un género literario apocalíptico, llamativo, exagerado si tú quieres, con muchas exageraciones porque se quiere enfatizar algo. Entonces todo eso tenemos que tener en mente
en mente antes de leer esta carta. ¿Ok? Entonces ya vimos contexto de audiencia, ya vimos el contexto histórico. Dice, gracia sea a vosotros y paz del que es, y era y que ha de venir. ¿Ok? Eso de que ha de venir, ¿qué significaba que ha de venir? Se esperaba la manifestación del Hijo de Dios en las nubes. ¿Qué significa esta expresión idiomática? Porque este es otro contexto del lenguaje, ¿verdad? La expresión idiomática venir en las nubes era una expresión conocida en el primer siglo, de Dios trayendo juicio sobre una nación. Eso significa Dios venir en las nubes, ¿ok? Entonces, Yeshua se iba a manifestar, es decir, el Hijo de Dios, el juicio de Dios, venía sobre una generación, ¿ok? Entonces, paz del que es, era y que ha de venir, porque ellos esperaban, o sea, esta audiencia a la cual está escrita la carta, esperaban la manifestación del juicio de Dios en su generación, no en la nuestra. O sea, no se tardó, ni les dijo una cosa y no se cumplió. Todo se cumplió, por eso tenemos que entender cómo se cumplió la profecía. ¿Ok? Ahora, algo bien importante, amados, que tenemos que entender. Una cosa es eventos proféticos y otra cosa son mandamientos eternos de vida. ¿Ok? Esto es bien importante que tú tengas en mente, porque cuando leas los textos, las escrituras, estos textos antiguos, tienes que aprender a separar lo que es verdad eterna y lo que es un evento profético. Un evento profético es un suceso que sucedería a cierta generación. ¿Ok? Hay sucesos que se repiten en todas las generaciones, pero hay sucesos que ya no se repiten. ¿Ok? Y otra cosa es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es eterna, es para toda generación, para toda lengua, para toda persona. ¿Ok? Entonces no confundamos profecía, es decir, eventos específicos para un cierto tiempo y para cierta generación, y otra cosa es verdad, sabiduría y mandamiento de vida. Eso es eterno, o sea, el conocimiento de la verdad es eterno para toda generación, pero los eventos, catástrofes, cosas que tenían que suceder, tienen un tiempo y tienen una generación. ¿Ok? Eso es bien importante a la hora de leer este género literario. Vamos a encontrar consejos que podemos tomar para nosotros, y va a haber eventos que eran para ellos, que nada más nos vamos a enterar porque lo estamos leyendo, pero ya no nos toca a nosotros vivir eso. ¿Ok? Porque eso ya se cumplió. Hay profecía que ya se cumplió, y hay profecía que se cumple conforme la vamos entendiendo. Una profecía que tiene que ver con una palabra revelada, esa se va cumpliendo en aquellos que están atentos a la palabra en sus contextos. ¿Ok? Los contextos son importantes porque nos ayudan a interpretar. La vida está en la interpretación. De hecho, el texto no puede dar mucha vida si no se interpreta correctamente. Entre más nos apegamos al contexto de lenguaje, contexto histórico, contexto de audiencia, contexto geográfico, entre más nos acercamos y entendemos más la palabra como ellos la entendían, va a ser más fácil para nosotros digerirla. Rosy, Patti, bienvenidas. ¿Ok? Entonces está saludando Juan a las 7 iglesias físicas, literales, comunidades de creyentes que estaban en Asia. ¿Ok? Gracia sea a vosotros, y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahorita vamos a ver
¿Qué son estos 7 espíritus que están delante de su trono? Estos 7 espíritus es lo que nos dice Isaías 11. Para interpretar Apocalipsis tenemos que tener un previo conocimiento de la Torá, de la Tanaj, del Antiguo Testamento. Tenemos que entender un poco más acerca de la Torá. Entre mejor entendamos la Torá y el Antiguo Testamento, vamos a poder interpretar mejor esta carta. Si no hay conocimiento de la Torá, es muy difícil que podamos interpretar correctamente la carta de Apocalipsis, porque en la mente de Juan y en la mente de la audiencia hay un conocimiento de las escrituras hebreas. No estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando de lo que le llamamos, mal llamado Antiguo Testamento, de la Tanaj, que son la Torá, los profetas, salmos, proverbios, todo eso le llamamos las escrituras, o ellos le llamaban las escrituras. El Nuevo Testamento es un documento muy posterior que confirma las escrituras, ¿ok? Rosy, Diana, buenas tardes. Bueno, dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel. Ojo, no se olviden, el testigo fiel. Ese testigo fiel en realidad, la palabra es el testigo fiel. El primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestras transgresiones a la Torá, de nuestros pecados. Pecado es infracción de la ley. Entonces dice, al que nos amó y nos lavó. ¿Cómo nos lavó? Por medio de 2 cosas, por medio del conocimiento de la palabra y de su obra. Es su testimonio, su obra, nos lava, nos limpia, y obviamente de su sacrificio, pero sobre todo de su enseñanza, ¿ok? De nuestros pecados con su propia sangre, ¿ok? En la sangre está la vida, las palabras que yo hablo, dijo, son espíritu y son vida. Entonces nos lavó con su obra y nos lava con su palabra, ¿ok? Y nos hizo reyes, está hablando Juan y su audiencia, y podemos nosotros entrar, fíjense, en eso es perpetuo. Y nos hizo reyes y Cohen, sacerdotes, para Dios y su Padre, ¿verdad? Esa palabra sacerdote es una traducción, sacerdo. ¿Por qué? Porque las naciones paganas le ofrecían a sus dioses cerdos como sacrificios. Entonces no me gusta mucho la palabra sacerdote, sacerdo, ¿verdad? Sacerdote es Cohen, para Dios y su Padre. A él sea la cabod, la gloria, el peso de la palabra y el poder por siempre jamás. He aquí viene con las nubes. Ojo aquí, porque ya estamos empezando a entrar a un lenguaje figurado. Ya estamos empezando a entrar a un lenguaje que, si no lo entendemos, lo vamos a creer que es literal, que es pues literal. Entonces, he aquí viene con las nubes. ¿Qué significa viene con las nubes? Que la palabra traerá juicio. En aquel tiempo, si tú lees el Antiguo Testamento, hay varios textos donde dice que Dios viene cabalgando sobre las nubes. Yahweh, Yahvé, Jehová, como le llamen. Cada vez que tú veas en el Antiguo Testamento que Dios viene sobre las nubes o con las nubes, tiene que ver con destrucción, con juicio, con el fin de un sistema. O sea, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿ok? Viene un juicio que todo ojo le vio. No es a futuro para nosotros, era a futuro para ellos, porque esta carta se estaría cumpliendo en los próximos años, ¿ok? De ellos, no de nosotros. Y los que le traspasaron, ¿quiénes le traspasaron? Bueno, pues los sacerdotes, el liderazgo religioso judío y algunos romanos. Ni fueron todos los judíos, ni fueron todos los romanos. Realmente los que le dieron muerte a Yeshua, el Mesías,
fue un grupo muy pequeño de élite religiosa y algunas autoridades romanas, nada más, ¿ok? Y muchos ni se enteraron, o sea, no crean que era la noticia ahí entre todo el pueblo judío. Yeshua era uno más que se hacía y se manifestaba como el Mesías, pero había ya muchos Mesías desde aquella época que decían que eran el Mesías, ¿ok? Entonces, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y le vieron, en el sentido de que viene un juicio. Una cosa es la venida del Hijo de Dios, que eso aconteció en el libro de Hechos 2, porque Él es espíritu, ¿ok? Él es espíritu, Él vino, entró a los discípulos en Hechos 2, pero cuando dice que vienen las nubes, es la manifestación de su venida. Una es la venida y otra cosa es la manifestación del juicio sobre Jerusalén. Son dos eventos diferentes, no confundamos. Una cosa es la venida de Cristo, que es espíritu, que es unción, que es palabra de Dios, que son realmente el momento en que el alma se vuelve la morada de la palabra del Hijo de Dios. Y otra cosa es el evento que traería como fin a un sistema religioso, por eso la destrucción del templo. El mismo Mesías lo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra, ¿ok? Entonces el actor intelectual de esta destrucción de un sistema fue el mismo Mesías, aunque fue Tito y el emperador los que ejecutaron esa destrucción, pero todo estaba previamente planeado, obviamente, por el Todopoderoso, y sería ejecutado por su palabra, que es su Hijo, ¿ok? Por eso Yeshua dice: para juicio he venido a este mundo, para separar, ¿ok? Entonces el tiempo mesiánico fue el tiempo de separación, fue el tiempo de juicio, ¿ok? A una generación, perdón. Y aquí vienen las nubes, todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea, amén. Y todos los linajes de la tierra. Y muchos me preguntan, a ver, ¿cómo que todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él? Bueno, si nos vamos a Hechos 2, nos vamos a dar cuenta que en Jerusalén ya estaban judíos de todas las naciones bajo el cielo, ¿ok? De todas las naciones bajo el cielo, lo podemos ver. Entonces, estos linajes, estos judíos representaban los linajes que se habían esparcido por mucho tiempo, que se habían ido al exilio, que estaban exiliados, y que en el tiempo de Hechos 2, exactamente en la fiesta de Shavuot, regresan o suben a Jerusalén, y dice el texto que había de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, bueno, del mundo conocido hasta aquella época, ¿ok? No sé si hasta ahí alguien tenga una pregunta de lo que vamos leyendo. Yo soy el Alfa y la Omega, la Alef y la Tab, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La manifestación del Todopoderoso, ¿ok? La manifestación del Creador es su Hijo, que es su palabra ejecutando la voluntad del Creador, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. No sé, déjenme ver si hay alguna pregunta. Dice Javi, ¿qué le dices a aquellas personas que dices las profecías son cíclicas? Ok, algunas profecías sí son cíclicas y otras profecías no son cíclicas. Hace ratito lo dije. Siempre ha habido terremotos. Antes de Cristo había terremotos. Antes de pestes, hambres. Y después de Cristo ha habido terremotos, pestes, hambres. Muchas de las señales que el Mesías profetizó para su generación en Mateo 24 ya habían sucedido antes, sucedieron en el tiempo y en la generación del Mesías,
y siguieron sucediendo en las generaciones posteriores. Eso les diría que ciertas profecías son cíclicas, cuáles no, todo lo que tenía que ver con la manifestación del Mesías. El Mesías no tiene que volver a venir y morir por nuestros pecados o por nosotros, por la salvación, porque ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces hay cosas que son una vez y para siempre, y hay otras cosas como eventos que sí se repiten, ¿ok? Dice, el día grande del Eterno es la misma venida de Yeshua ya cumplida. Sí, ese es el día grande del Eterno, es el tiempo de la manifestación de Dios. ¿Ok? El día grande del Eterno no es un día, es una expresión que habla de una gran manifestación en un tiempo muy específico. No es el día, o sea, no es las 24 horas grandes del Eterno, no. Cuando hablamos del día grande del Eterno, estábamos hablando del tiempo de la manifestación de juicio sobre Jerusalén en el primer siglo. Y hay cosas que sucedieron y nunca se van a volver a repetir. O sea, la destrucción del templo de Jerusalén fue un hecho y no se va a volver a levantar otro templo, aunque andan varios grupos diciendo que el tercer templo y que los sacrificios nuevamente. No se acabó, llegó el fin de un sistema. Llegó el fin del sistema de sacrificios. El Eterno le puso fin, ¿verdad?, a un sistema religioso. Y no caigamos en esas enseñanzas equivocadas, ¿verdad?, que quieren hacer cíclicas las profecías. Entonces, mucha profecía sí es cíclica, pero mucha profecía que se cumplió ya no se va a cumplir. Nos toca a nosotros entender. Algo que yo le decía a unos hermanos, la profecía ya se cumplió, ¿ok? Pero el efecto de esa profecía en materia de espiritualidad se sigue cumpliendo en cada generación. O sea, el efecto de la muerte de Yeshua nos afecta a nosotros y les afectó a la primera generación y les afectó a todas las generaciones posteriores, pero no es que se cumpla la profecía en las generaciones posteriores, sino que es el efecto, ¿ok? Es la onda expansiva. O sea, la profecía al cumplirse genera una onda expansiva en todas las generaciones. Entonces, el Eterno ofrece salvación desde el primer siglo para adelante por medio de la enseñanza, la muerte y la vida de Yeshua. ¿Ok? Ivonne, saludos. Patti. El tercer templo, de hecho, nosotros somos el último templo, o la última, o la manifestación verdadera de lo que siempre el Creador quiso como un templo. El templo de Dios es tu mente, tu corazón, tu conciencia. Ese es el templo que el Creador edifica, esa es la morada, ese es el lugar santísimo, ese es el tabernáculo de Dios, si lo queremos ver así, es el lugar de encuentro. Dios decide encontrarse con el hombre en el templo que Él mismo construye. Por eso dijo Yeshua, lo levantaré al tercer día, hablando de su cuerpo. Pero también levantó muchos templos cuando la palabra, que es espíritu, entra a la mente y al corazón de los hombres. Ahí el Creador crea nuevas moradas o moradas eternas, que son conciencias, que son recipientes del pensamiento divino. Somos contenedores. Le puedes llamar templo, le puedes llamar vasija, le puedes llamar, somos el tabernáculo de reunión. O sea, somos nuestra conciencia, nuestra mente es el depósito, o es el óvulo, si lo quieres ver de esa forma, que viene el esperma y engendra una nueva creación. ¿Ok? Esa nueva creación es una mente espiritual. No tiene que ver con pajaritos nuevos, con montañitas, con un cielo nuevo y una tierra nueva, como se nos ha enseñado por medio de la tradición religiosa, ¿verdad? El religioso espera todo afuera. El que ha despertado en la conciencia entiende a lo que se va refiriendo el texto. ¿Ok?
Yeshua hablaba en parábolas, dice, y sin parábolas no les hablaba. Cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, no está hablando de cielos literales, bóveda celeste, ni está hablando de tierra física visible a la vista, vamos, no está hablando de territorio, ¿ok? La tierra son mentes, lo podemos ver en algunas parábolas, que la buena tierra es el corazón. Entonces cuando habla de tierra, no está hablando de tierra física, no está hablando de hectáreas de terreno, como muchos enseñan de que van a regresar a Jerusalén, van a hacer aliyá y van a regresar a la tierra santa. Esa no es la tierra santa. La tierra santa es tu mente, es tu corazón, es donde camina ahora sin piernas, obviamente, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en nuestra conciencia. Dice, ¿de cuánto acá comenzó a llamarse templos u obeliscos llamados iglesias? No, pues no tiene mucho. O sea, realmente la palabra eclesia o iglesia es sacados fuera. Realmente la iglesia nace cuando el pueblo es liberado de Egipto. Se le llamaba la congregación de huestes celestiales, congregación de almas. Entonces la iglesia nace realmente cuando el alma recibe y escucha la voz de su creador. Ahí nace la iglesia. Yo entiendo que la iglesia nace en el Sinaí. Y no me refiero a todo el colectivo de la nación de Israel, porque iba de todas, ahora sí que iban egipcios, iban de muchas nacionalidades, porque Egipto era una ciudad cosmopolita, y cuando salen de Egipto por medio de estas señales y maravillas y portentos que el Creador hace, iba todo tipo de gente. Entonces a ese pueblo se le llama el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero entendamos que la iglesia es ese conjunto de almas dispuestas a recibir una voz. Y al final no la recibieron, hubo cortocircuito. Déjenme ver, las mentes renovadas. Es correcto, Pati. Es correcto. La mente renovada es el nuevo y último templo. No es, fíjense, este cuerpo realmente donde Dios habita no es en la mano, no es en el cuello, es en la mente, en la conciencia. Ahí es donde Dios habita. Ahí es donde ha puesto su espíritu. Por eso dice Pablo, el espíritu de vuestra mente. ¿Okay? Ahí puso el espíritu. Es algo intangible. La conciencia no la podemos tocar. No podemos decir, aquí está la conciencia, es esta parte del cerebro. Bueno, hay muchas partes del cerebro que cuando se activan generan una realidad. Esa realidad, si viene el conocimiento correcto, se manifiesta dentro de la mente una dimensión espiritual, que es donde estamos sentados juntamente con Cristo. No es arriba en una galaxia, es cuando el Hijo es formado en nosotros. Pablo dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Cristo es el conocimiento de Dios. ¿Cómo se forma el conocimiento? Por medio de enseñanzas. ¿Cómo se forman las enseñanzas? Por medio de palabras. Entre mejor entendamos las palabras que hacen frases, y las frases crean una realidad mental. Esa realidad mental es espiritual. Esas son las moradas celestiales. Es donde el Creador puso a su Hijo, que es su palabra. Nosotros somos el destino final del Hijo de Dios. No está en el cielo. De hecho, desde un principio en Deuteronomio vemos que Dios les dijo al pueblo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No está en el cielo, no está en el cielo bóveda celeste. Descendió de la dimensión del Espíritu la palabra para elevar nuestra conciencia a niveles celestiales. No sé si me estoy explicando. ¿De cuánto que ha comenzado? Ok, ya lo vimos. Buena tarde, el tercer templo somos nosotros, Ivonne. Ok, vamos bien, entonces vamos entendiendo. Entonces,
Apocalipsis tiene que ver con la revelación de Yeshua. Para que se cumpla Apocalipsis en tu vida, tiene que haber la revelación de Yeshua. Ahora, los eventos de Apocalipsis tuvieron una audiencia. La revelación de la palabra somos su audiencia, toda alma de toda generación. ¿Ok? Todos necesitamos la revelación de Jesucristo, que es el conocimiento de Dios, es la palabra de Dios, es poder de Dios, es la unción de Dios. ¿Ok? Es la presencia revelada por medio de doctrinas, enseñanzas que vivifican nuestra alma, que resucitan nuestra alma. Fabis, entonces estamos hablando profecía pasada, profecía, eventos apocalípticos, pero también profecías que conforme lo vamos entendiendo se va cumpliendo. Por eso Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, partiendo desde su generación hasta las generaciones que vienen. ¿Ok? Por eso es hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, a la estatura del varón perfecto, para entender la palabra. Entre mejor entiendo la palabra, mejor y más visible es el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios tiene que ser revelado. ¿Qué es velado? Oculto. El cristianismo tiene oculto al Hijo de Dios dentro de ellos. El cristianismo lo espera afuera, espera una manifestación física. El mismo Pablo dijo, si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Ok? El cuerpo físico, material de la palabra fue Yeshua, pero en sí el Hijo de Dios, conocimiento, es la sabiduría de Dios que estaba en la mente de Jesucristo cuando vino en carne. O sea, Cristo en carne tiene nombre, por decirlo así. Le llamamos Jesús, le llamamos Yeshua, pero en sí el Hijo no tiene nombre porque es el conocimiento, es la verdad, es la vida. Si le quieres poner un nombre al Hijo, es la vida, es la verdad, es el camino. No se llama Chuchito, Juanito, Pepito, ¿verdad? La vida es la vida, no la puedes, o sea, no es como antes lo creíamos. Tenemos que subir de entendimiento. Cristo es unción. La palabra Cristo no es nombre. La palabra Cristo es Mashiach en hebreo. Cristo es en griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa unción o ungido? Es la palabra, es la unción, ¿ok? La palabra es lo que nos unge, ¿ok? ¿Y quiénes eran ungidos? Pues los reyes y los sacerdotes. Lili, bueno, vamos a seguir. Apocalipsis 1:9, viene una visión, ojo, visión, la visión del Hijo del Hombre. Yeshua, Jesucristo, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Ahora, Juan va a tener una visión, es decir, no es literal, es una visión con ojos cerrados. Normalmente las visiones pueden ser con ojos abiertos, pero es una visión interior. Proviene de una serie de imágenes que se manifiestan en la mente espiritual. De ahí vienen las visiones, ¿ok? Tenemos que tener una visión del Hijo de Dios. Y no me refiero a ver su barbita, sus ojitos, su cuerpito. La visión que el Padre revela es por medio de los elementos y las figuras, nos revela enseñanzas. Esas enseñanzas vivas son su Hijo. El Hijo no solamente enseñaba, Él era en realidad la enseñanza que produce vida. Él es la enseñanza que produce que tu alma resucite en vida. Él vivifica con sus palabras, que son Él en espíritu, vivifica nuestra mente y nuestro corazón. ¿Ok? Dice, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación, ojo,
compañero en la tribulación. Aquí no te está hablando a ti ni a mí, les está hablando a las 7 iglesias que están en Asia o que estaban en Asia. Dice, yo Juan, soy su hermano, soy judío también, soy seguidor de Yeshua y soy compañero de ustedes, creyentes del primer siglo, en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías. Está diciendo, fíjense, yo Juan soy vuestro hermano. ¿De quién? Del contexto de audiencia de los que estamos hablando. ¿De quién es hermano? De todos aquellos a los cuales era enviada la carta. ¿Ok? Y él se identifica, yo soy compañero de ustedes en esta tribulación, porque ellos estaban siendo perseguidos, atribulados, se les estaba arrancando con violencia la vida, estaban siendo arrebatados. Pablo mismo dice que ya estoy próximo para ser sacrificado. No es que se iba a ir volando en el rapto, sino que iba a ser asesinado. ¿Y cómo murió Pablo? Asesinado. Entonces, raptado tiene que ver con arrancar con violencia la vida, no tiene que ver con irse volando. Cuando Pablo habla en Tesalonicenses y dice, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él en el cielo. No es literal, ¿ok? No es literal, porque él mismo dice en otra carta que ya el Señor Yeshua le había dicho que ya iba a partir. Por eso decía, para mí el vivir, si me quedo, es por causa del Evangelio. El vivir es Mashiach, el vivir es Cristo, porque Él es la palabra, Él es la Torah viviente, ¿verdad? Pero el morir, es decir, dejar este plano físico, es ganancia, obviamente, porque el cuerpo ya no tendría la limitación que tiene en este plano temporal. ¿Ok? ¿Me voy explicando? Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Muchos dicen que esta expresión también tiene que ver que era Shabbat, que era un día como hoy, que era un día de reposo. Ir en el Espíritu en el día del Señor es normalmente cuando tú meditas, cuando tú escudriñas, ¿ok? Cuando tú estás en un tiempo meditando la palabra, se genera un estado alto de espiritualidad o de conciencia, ¿ok? Entonces está tu mente en un estado elevado, ¿ok? Elevado. Y entonces empiezas a escuchar y empiezas a entender cosas que normalmente no se entienden de otra forma, sino es por vía meditación, vía introspección, vía meditación. O sea, Juan está meditando en Shabbat, por así decirlo, y fue llevado por el Espíritu, que es la palabra. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y empiezan las figuras. Una voz como trompeta, como shofar. ¿Sí? Oí detrás de mí, no había nadie detrás de él, él estaba en una cárcel solito, pero él oyó, porque cuando tienes una visión es real, en la dimensión de la conciencia, es real. Él escuchó una voz, yo no dudo que él no haya escuchado una voz, pero la escuchó en su mente, ¿ok? Como de shofar. Esta es una traducción católica y le ponen trompeta, pero realmente es shofar, ¿ok? Dice que decía, yo soy el alfa y el omega, es decir, yo soy la alef y la taf, yo soy la palabra, ¿ok? Yo soy el alfabeto hebreo que forma palabras, las palabras forman pensamientos y los pensamientos producen realidad, ¿ok? La palabra, las letras forman palabras, las palabras forman frases, forman enunciados, forman enseñanzas que cambian nuestra manera de pensar. Por eso la convicción del Espíritu es cuando viene una palabra a nuestra vida y nos redarguye y hacemos teshuvá, es decir, nos corrige, y porque llena nuestra mente de una palabra que viene de lo alto,
de lo profundo, de la conciencia, del alma, ¿ok? Entonces aquí Juan está teniendo un encuentro con la palabra, que es el Hijo. Le está siendo revelada la voluntad del Creador. Entonces dice, yo soy la Alef y la Taf, el primero y el último. Si Él es el primero, porque Él es el primogénito de la creación, ¿verdad? Porque Él es la luz, Él es la palabra, Él es el conocimiento revelado de Dios al hombre. Y le dice, está en rojo, está hablando el Mesías, está hablando la palabra, ¿ok? Escribe en un libro lo que ves y envíalo, ojo, contexto de audiencia, a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es muy claro, es muy específico la voz del Mesías. No le está diciendo mándaselas a los colombianos, no está diciendo mándaselos a los mexicanos, ¿verdad? Y va a haber iglesias en el futuro que se van a creer que son la iglesia de Filadelfia, y va a haber cristianos que se van a creer la iglesia de Pérgamo. No, específicamente envía la carta a estas 7 comunidades que están siendo perseguidas por causa de mi enseñanza, porque les está tocando vivir una gran tribulación, ¿ok? Ese es el contexto de audiencia y el contexto geográfico. Aquí hay un contexto geográfico, no podemos torcer y agarrar y decir, no hermano, es que nosotros somos la iglesia de Filadelfia. No, espérate, no es cierto. Tú no eres la iglesia de Filadelfia, aunque haya características de la iglesia de Filadelfia que tú tengas o que tu grupo tenga, pero eso no quiere decir que tú seas la audiencia a la cual Juan le está hablando. O sea, en la mente de Juan está sus contemporáneos, en la mente de Juan está la gente viva de su generación. O sea, es para ellos, no te enojes. O sea, no fuiste tú ni yo los protagonistas de Apocalipsis, no fuimos, no nos tocó. Nos tocan las enseñanzas vivas, nos toca la sabiduría, nos toca todo lo que podemos sacar, que podamos vivir tú y yo el día de hoy, todo lo verdadero que es eterno. Pero todos los acontecimientos y las grandes persecuciones y tribulaciones eran para ellos, ¿ok? Tú dices, pero hermano, yo también estoy siendo perseguida. No, pero no eres tú. O sea, la persecución y tribulación de la que está hablando el libro de Apocalipsis era para ellos, ¿ok? No te injertes ahí en ese sentido. No somos ni tú ni yo. Y eso lo tengo que estar remarcando, porque en el cristianismo nos enseñaron a leer la Biblia como que toda es para ti. Yo me acuerdo, mis maestros, todo lo que leas es para ti. Entonces está leyendo uno Mateo 24 y dice, huyan a los montes, y yo digo, pues aquí ni hay montes. ¿Sí me explico? O sea, estás en Arizona, estás en un desierto, pues ¿cuál montaña? O sea, es para una audiencia, los que vivían en Jerusalén. Pero bueno, lo remarco mucho porque es bien importante que entendamos que la carta de Apocalipsis tenía una audiencia. Y esa audiencia vivía literalmente en esas partes que estaban, esas partes de Asia, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos al momento de leer una carta profética, ¿ok? Que el conocimiento y la no tiene límites, pero los eventos tuvieron una audiencia. Eran los remitentes de la carta, ¿ok? Y me volví para ver la voz, fíjense, ver la voz. A ver, lo vuelvo a repetir porque esto está fuerte. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Cómo ves la voz? Ver es entender. En la mente hebrea, ver la voz
es entender la palabra. Ver al Hijo, que es la voz de Dios, es entender su palabra. ¿Ok? Ver al Hijo no es verle sus ojitos cafés. Ver al Hijo no es verle y tocarle su barbita. Ver al Hijo no es sentir sus manos raspositas porque era carpintero. No. O sea, ver al Hijo es entender su voz, entender su conocimiento, entender su palabra. Por eso es la revelación del Hijo. O sea, si a Cristo lo ves físicamente no es revelación, la revelación sucede adentro, porque muchos lo vieron físicamente pero no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque no entendieron su palabra. Entonces ver es entender. ¿Sí me explico? Ver es entender. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahorita vamos a ver, el mismo texto se interpreta a sí mismo. Ahorita vamos a ver que no tiene que ver con 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro es un símbolo de algo. Ahorita lo vamos a ver. Dice, y en medio de los 7 candeleros, imagínense los 7 candeleros literales, imagínense los 7 candeleros, ¿ok? Te los imaginas, pero cada candelero es una comunidad de creyentes que están en cierto lugar. Esa es la interpretación de ese símbolo. Entonces, al ver 7 candeleros, está viendo la plenitud de las comunidades que estaban vivas en el primer siglo, ¿verdad? Dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ok? Cada vestidura del Hijo es una enseñanza viva. ¿Ok? Esto, ceñido el pecho con un cinto de oro, es la verdad. La verdad. El cinto es la verdad. Esa palabra es verdadera. No se está refiriendo a Cristo en cuerpo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a... Dice, sus cabezas y sus cabellos eran blancos como la lana. Código, ¿verdad? Porque ni la cabeza de Yeshua y sus cabellos eran blancos. ¿Qué significa cabellos blancos? Significa sabiduría. Las canas, el cabello blanco tiene que ver con sabiduría. No que Jesús trae el cabello blanco literalmente porque se lo tiñó o se hizo viejito. No. Cuando hablamos de la cabeza blanca, estamos hablando de la pureza de la sabiduría del Creador. Cabeza. Es que Dios nos habla por medio de símbolos, por medio de imágenes. Cuando Juan está teniendo esta visión, cuando Juan está teniendo esta revelación, obviamente él está viendo imágenes, pero no es literal que se va a manifestar como él lo vio, sino tenemos que desencriptar la cabeza, que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es la cabeza? Es el conocimiento que dirige la voluntad del hombre. Eso es ser la cabeza. Es la verdad que se establece en la mente para dirigir nuestros pasos, nuestro caminar. Eso es ser la cabeza. No significa el cráneo de hueso. ¿Okay? La cabeza es el liderazgo de la palabra, guiando con sabiduría, con cabellos blancos como la lana. ¿Ok? Blanca, porque ellos, la mente del hebreo del primer siglo, pues eran ganaderos. O sea, no había más bonito o ejemplo de blancura que un borreguito blanco. ¿Sí me explico? A lo mejor si me hubiera hablado a mí, me hubiera dicho un Ferrari blanco, brillosito, por decirlo así. Pero en la mente de ellos es blanco como la lana. Y cuando tú lavabas la lana quedaba blanca, resplandeciente. Pero es un elemento didáctico de enseñanza. No es literal. Dice, tan blancos como la nieve y sus ojos como llama de fuego. ¿Ok? No está diciendo que hay lumbrita dentro de los ojos de Jesús. No está diciendo. El fuego representa juicio. Quiere decir que todo lo que la palabra ve lo separa.
sea, la palabra trae juicio, trae separación de lo santo, de lo profano. ¿Ok? Entonces no está hablando de que Jesús, Cristo, Yeshua el Mesías, se va a aparecer con pelo blanco, ¿verdad? Y con lumbrita en los ojos y sus pies semejantes al latón fino, ¿ok? Ardientes como en un horno. No es que traía los pies calientes, todo es metáfora, es alegoría. ¿De qué? ¿Qué nos está hablando todo esto? ¿Qué son los pies semejantes al latón fino? Brilla. Los pies es la voluntad del Creador. ¿Ok? Cuando la voluntad es revelada, brilla, resplandece. Está usando figuras para subrayar ciertos atributos del conocimiento revelado. Eso es lo que estamos leyendo. Atributos del conocimiento cuando es revelado en tu interior. Ardientes como en un horno. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios quema en el corazón del hombre y en la mente del hombre. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Potente, ¿verdad? Potente. El ruido de muchas aguas para ellos era un estruendo, ¿verdad? Entonces no es literal, porque muchos imaginan que Jesús va a venir en su caballito blanco, con sus guarachitos, con su tatuaje en la pierna que diga el verbo de Dios, ¿verdad? Que va a venir y va a aplastar. No, son expresiones idiomáticas, son hebraísmos, son símbolos, son formas muchas veces exageradas de poder decir algo que sucede a nivel interior, en la conciencia, en la mente del hombre. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. La verdad es que estoy entendiendo muy buenas palabras. Gracias. Si tienen duda, bueno, pregúntenme. Ahora, es mi interpretación, es lo que yo entiendo. Obviamente cada quien es libre de escoger la postura que más le convenga. Yo por muchos años creí la postura dispensacionalista cristiana y agarrar todo literal, vámonos, todo el dragón con 7 cabezas y me lo imaginaba y todo es literal, pero no, no. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, dice Pablo, pero cuando ya crecí, ya hay otro tipo de enseñanza, ya empieza uno a desencriptar y a ver que realmente todo esto es una serie de símbolos, de enseñanzas que se van creando, formando dentro de la conciencia, dentro de la mente. Seguimos, ¿ok? Y tenía en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas. A ver, ¿cómo mete Jesús en su mano 7 estrellas? Las estrellas son gigantescas, y aparte son gases las estrellas, ni siquiera son rocas sólidas. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué es tener en su mano 7 estrellas? Ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, está encriptado, está en código, tiene contraseña. Dice, cuando lees todo de forma literal, eso genera, claro, porque imagínate, ahorita ya, y tenía a su diestra 7 estrellas. Pero ya vimos que los candelabros, no sé si ya lo vimos, pero los 7 candelabros son las 7 iglesias que estaban en Asia. Esos eran los candelabros. Dios le llama a los candelabros comunidades de almas. ¿Ok? O iglesias, o quejilás, como le queramos ver, comunidades de creyentes. Pero estos candelabros es la unión de almas. La unión de almas produce luz, por eso es candelabros. Yeshua les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, vayan y alumbren. Y la unión, ¿verdad?, de muchas almas que alumbran es un candelabro, ¿ok? 7 candelabros, 7 brazos, habla de la plenitud de la luz. Los 7 candelabros es que la luz llegó. La luz vino al mundo. ¿Cuándo? Hace 2000 años.
¿Y qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, su voz como el ruido de muchas aguas, y tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, ¿ustedes creen que de la boca literal de Jesús está saliendo una espada aguda de 2 filos? No, ¿verdad? Pablo dice que la palabra es como una espada aguda de 2 filos. El entendimiento y la revelación de la palabra es una espada que corta, que penetra la mente, la conciencia, el corazón del hombre, hiriendo y sanando. La misma verdad que hiere es la verdad que te sana. Entonces muchos están siendo heridos con la verdad, pero deja que sea la misma verdad la que te sane y cure la herida. No le temas a la verdad. Yo sé que duele para muchos esta interpretación y les lastima, porque teníamos una ilusión, teníamos la esperanza de ver un día a Jesús descender en las nubes, blanco. Javier, ya llegué, vuela. Y yo levantaba mis brazos y me iba con él volando, como las fotos que hemos visto, ¿no? Ahí de la venida de Cristo en internet. Entonces, seguimos. Y de su boca salía una espada para matar. ¿A quién mata la verdad? Al religioso que no quiere corregir. O sea, una espada aguda de 2 filos es que mata y también sana. Necesitamos la verdad para ser sanados. Pero el corazón duro, el religioso, necesita la verdad también, y la verdad me hiere. Yo era, ¿verdad? Ese enemigo del Creador, y vino su espada y me traspasó. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acuérdense que el sol, su rostro, es decir, su palabra, es que todo tiene que ver con la palabra, todo. Son puros códigos de la palabra revelándose a la conciencia del hombre. Su rostro, el rostro de Dios es su palabra. Ver su rostro es entender su palabra. Dice, y su rostro era como el sol. Es muy potente, mucha luz, mucha revelación. Dice, su rostro, su palabra, era como el sol. Usa el ejemplo didáctico del sol físico para que más o menos entendamos que el rostro de Dios, la palabra, es muy difícil verla así. ¿Por qué? Porque te ciega, es mucha luz. ¿Ok? Dice, su rostro, su revelación es como el sol, que resplandece en su fuerza, y todo esto es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Ahí es donde alumbra el sol de justicia. El sol de justicia es Cristo, el sol de justicia es Mashiach, es Yeshua, es la salvación, es la palabra revelada en tu mente. Ese es el sol de justicia. Ya no habrá más noche, ya no habrá más ignorancia, porque una vez que entra el sol de justicia, la palabra que se revela a sí misma ilumina toda la ciudad, ilumina todo tu interior. No tiene que ver con calles de oro tampoco. Y recibir las coronas. Sí, yo me imaginaba que iba a recibir una corona. Es más, hasta decía, mi calvicie es porque aquí me iban a poner una corona literalmente. Tengo la forma para una corona. Pero Pablo dice, corona mía, les dice a los discípulos. Entonces, ¿qué es la corona? Es todas las enseñanzas de vida que rodean nuestra mente. Esa es la corona. ¿Para qué quieres tú un pedazo de fierro en la cabeza? O sea, todo lo que haces lo haces por una corona, por tener un pedazo de fierro con diamantes. O sea, eso no es la porción de nosotros. La corona es las enseñanzas que son autoridad del Eterno en nuestra conciencia, en nuestra mente. Esa es nuestra porción. ¿Dónde voy? Ok, muchas aguas. Ok. Y cuando leí,
dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y he aquí vivo por siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. No se refiere a llaves. Otra vez, no es que Jesús trae unas llaves en la mano del infierno. Así, abre la puerta y ahí mete a alguien porque ahí... No. ¿Qué es? Tengo las llaves de la muerte, es decir... Tengo el poder, las llaves representan autoridad. Es el que puede interpretar. ¿Ok? Yeshua le dice a Pedro, a ti te doy las llaves. Y todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Y todo lo que desatares, ¿verdad?, en los cielos será desatado en la tierra. Las llaves es conocimiento de Dios para interpretar su palabra. Esas son las llaves, es decir, al Hijo, a la palabra, a Yeshua se les dieron las llaves del reino. ¿Qué quiere decir? Que el Padre puso en Jesús o en Jesucristo la autoridad para enseñar su palabra, porque es la palabra misma encarnada quien se enseñaba a sí mismo. O sea, no hay más autoridad en toda dimensión, en todo plano, que la verdad, que la vida, que el conocimiento de Dios gobierna sobre toda dimensión, sobre todo poder. Por eso Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, todo poder. ¿Por qué? Porque esa palabra era el poder de Dios para transformar, para liberar, para sanar, para restaurar. ¿Ok? Y las llaves es el conocimiento de Dios para interpretar precisamente la Torá, porque los tenían esclavizados los religiosos, porque ni entran ni dejan entrar. Teniendo las llaves, no las usaban. Les quitó la autoridad de usar las llaves y se las dio a sus discípulos, y para interpretar y abrir la conciencia y abrir la mente a la verdad revelada, que es el Hijo, que es el conocimiento de Dios. Tengo las llaves de la muerte y de la Gehenna, del sepulcro. Muerte, infierno, lo traduce en nuestras Biblias, pero realmente no se refiere a un lugar. La muerte tampoco no es un lugar, son estados de la conciencia. Muerte y infierno son estados de la conciencia, son estados del alma, separados del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es la muerte, ¿ok? La muerte es la ausencia de conocimiento. La muerte es permanecer en ignorancia, es permanecer en una interpretación equivocada de la Biblia. Ojo, puedes saberte la Biblia de memoria, pero si no te es revelada y si no entiendes la palabra en sus contextos, vamos a permanecer en muerte, como permanecieron en muerte los religiosos del primer siglo. Por eso Yeshua les predica a los muertos vivientes, es decir, fue enviado para resucitar muertos. No se refiere a que iba a resucitar cadáveres, aunque lo hizo, pero no se refiere a estar resucitando cuerpos físicos, sino almas. ¿Con qué? Con la palabra, con el conocimiento correcto de la luz. Eso es lo que resucita. Así se vence a la muerte. A la muerte se le vence con conocimiento de la luz, de la vida. Por eso yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté separado del cuerpo, seguirá viviendo. Yo soy la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna en vida. Y una vez que es separado del cuerpo, continúa en otro plano, en otra dimensión, su eternidad. Y proseguimos en conocerle y entenderle. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Abba, por medio del conocimiento, Yeshua, salvación.
¿ok? A quien tú enviaste. No temas, ok, tengo las llaves. Ya vimos que es la muerte. La muerte es ignorancia. La muerte es ausencia de conocimiento. El infierno es un estado mental que es espiritual. Es la condición del alma separado de la palabra. Eso es el infierno. El infierno es el sufrimiento que tiene el alma al no conocer una información que le rescata, que le da vida, que le da propósito. El alma sufre sin propósito, el alma necesita propósito. Para tener propósito necesitas conocer la voluntad de Dios, necesitas tener sabiduría. Sin sabiduría no hay propósito, tu alma está en un estado infernal, sufres, padeces. Para mí siempre esta palabra fue un misterio, muy difícil de entender, pero hoy ya es diferente. Bendito mi Rey, aleluya. Así es, ni es tan difícil cuando entendemos un poquito más los símbolos. Realmente la palabra es fácil, pero si la mente es religiosa es muy difícil. Esto no lo entiende el religioso, esto te lo entiende un niño que no está lleno de doctrinas de hombres. Es más fácil enseñar a alguien que no sabe que enseñarle a un religioso, porque el religioso ya tiene su vasija llena de enseñanzas de hombres. Por eso el vino nuevo es en odre nuevo, y el vino nuevo no puede entrar en odre viejo, porque lo revienta, ¡pum! Porque la palabra produce revelación, y la revelación es expansión, es movimiento. Se va abriendo nuestro entendimiento conforme la luz va penetrando, va llegando. Escribe las cosas que has visto. Voy en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 iglesias, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Aquí está Yeshua revelando el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra. ¿Viste estas 7 iglesias en mi mano? Pues no son 7 estrellas en mi mano. Le está diciendo, ¿viste esas 7 estrellas que yo traía? Pues no son ni 7 estrellas ni están en mi diestra. ¿Viste esos 7 candeleros? Pues esos candeleros te voy a decir que son. Y ahí está Yeshua usando las llaves del reino en la mente de Juan para revelarle el misterio de los símbolos que está usando, para revelarle el propósito y la identidad de la iglesia en el primer siglo. Las 7 estrellas son los ángeles, que es la palabra ángel, es malaj. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Entonces las estrellas en el libro de Daniel dice que son los que enseñan justicia a perpetuidad. Dice que los que enseñan justicia son como las estrellas del cielo. Yeshua lo está diciendo, las 7 estrellas son enviados, son malachs. Ahora no son Gasparín, son seres humanos con conocimiento de la palabra. Todo aquel que tiene conocimiento de la palabra, de la verdadera palabra, y tienen el poder y la sabiduría de Dios para interpretar, Dios le llama estrella en los cielos nuevos, para alumbrar la tierra, que es el pensamiento y el corazón de hombres que reciben ese conocimiento, que a su vez se van a convertir en estrellas. ¿Sí me explico? O sea, somos los que enseñan justicia, son estrellas. Los que recibimos el conocimiento, lo entendemos y lo vivimos y lo podemos compartir a otros, nos volvemos estrellas, como aquellas estrellas que nos compartieron para alumbrar a otros corazones que son tierra nueva. Porque yo hago cosa nueva, dice el Señor, y hago una nueva creación. Y no tiene que ver con cosas físicas, tiene que ver con un funcionamiento en el plano espiritual de las almas.
cielos nuevos y tierra nueva es el funcionamiento de las almas vivientes, de las almas vivas. ¿Ok? Los que reciben sabiduría y conocimiento y revelación se les da autoridad para interpretar, y el que tiene autoridad para interpretar es estrella. Es un cielo nuevo. ¿Ok? Por eso Pedro también dice nubes sin agua a los falsos profetas. O sea, están en una posición de dar lluvia y no dan lluvia. O sea, no dan palabra que brote vida en el corazón y la mente del hombre. Eso es lo que está diciendo. Entonces no tiene que ver con nuevos pajaritos, nuevos arbolitos, una galaxia, una montaña. Todo es la nueva creación. Si alguno está en Mashiach, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. O sea, la antigua forma de servicio al Creador pasó. Todo es hecho nuevo en una mente espiritual. ¿Por qué? Porque los símbolos cambian. La forma de entender la palabra cambia en la nueva creación. Ya los sacrificios no tienen que ver con la muerte de animales. ¿Sí me explico? Los sacrificios tienen que ver como una ofrenda de pensamiento que sube como olor fragante al Todopoderoso. Por eso no hay mejor sacrificio que el arrepentimiento. Por eso sacrificios de alabanza. ¿Sí me explico? Sacrificios de amor al prójimo, sacrificios de hacer su voluntad, que es palabra, que es mandamiento de vida. ¿Ok? En eso consiste. De eso se trata Apocalipsis, de la revelación de la palabra, la revelación de Yeshua el Mesías sin cuerpo, la revelación del Espíritu. Él es el Espíritu de la profecía. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El que se une al Espíritu del Señor es un espíritu con Él. Ese es el Apocalipsis que tiene que ser revelado en tu vida. Pero los eventos fueron para ellos. Todo lo que ellos vivieron, esa gran persecución, eso ya sucedió. Y esta carta a ellos les animó muchísimo. Y nos puede animar a nosotros si estamos pasando por diferentes tipos de pruebas. Pero no está dirigida para tu prueba. Aunque tú puedes utilizar la sabiduría de Dios que está dada en esta carta para entender la simbología, y eso te motiva a seguir adelante. Porque andamos por fe, no por vista, por emuná. Dice que Moisés se mantuvo como viendo el invisible. ¿Cómo te mantienes viendo el invisible? Entendiendo su palabra. Entre mejor entiendes su palabra, más claro es el invisible en la nueva creación. ¿Ok? Por eso en la nueva creación ya no hay necesidad de un sol literal. ¿Por qué? Porque la luz, que es el conocimiento, alumbra la conciencia. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Es la palabra en ti, iluminando tu interior para que seas estrella, seas luz y puedas iluminar a otros que en el momento que reciben el conocimiento son tierra, pero una vez que maduramos en el conocimiento, pasamos de ser tierra nueva, a cielos nuevos. Es hermoso, esto es poderoso. Lo que les estoy hablando realmente para mí ha revolucionado mi vida, mi espiritualidad, mi forma de ver y entender al Creador y a su Hijo. Ya no veo a Cristo como antes lo veía, porque antes el cuerpo era un velo. El cuerpo de Cristo es un velo del verdadero Cristo, que es conocimiento, que es espíritu de vida. ¿Ok? Entonces ya nos echamos todo el capítulo 1. ¿Ok? ¿Qué significa vestido de una ropa que llegaba hasta los pies? A ver, les voy a hacer preguntas. Vestido de ropa, ¿qué es ropa? Acuérdense que la iglesia dice que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Yo me acuerdo que cantaba esa canción en la iglesia, de vestido lino y resplandeciente, pero el vestido lino son las enseñanzas de justicia, de amor y de misericordia, que llegaba hasta los pies. ¿Qué significa que llegue hasta los pies? Que cubre todo tu ser, que tu voluntad es dirigida por esas vestiduras de justicia. Entonces somos revestidos con enseñanzas de vida. Por eso es revestidos de Cristo, revestidos del nuevo hombre,
que es un nuevo entendimiento de la palabra del Creador. Esas son las vestiduras de justicia. Primera de Pedro 1:8, no necesitamos verlo en el cuerpo. Así es. Ahí está Esteban. Aleluya. Entonces, es hermoso. Es hermoso. O sea, Cristo mismo es nuestra vestidura. Nos vestimos del Hijo. ¿Cómo te vistes del Hijo? Entendiendo su palabra. Y el que tiene esas vestiduras tiene al Hijo. Y se puede presentar delante del Creador. Nadie se puede presentar delante del Creador sin ropa. Es decir, sin enseñanzas. Es decir, sin el conocimiento que da vida. ¿Verdad? El alma que no tiene vestiduras de misericordia y de justicia está desnudo. ¿Ok? El alma está desnuda. Perdió su luz por el pecado. ¿Y cómo obtenemos las vestiduras? ¿Cómo obtenemos las vestiduras de luz? Renovando nuestro entendimiento con la interpretación correcta de la palabra del Creador. Estar completamente revestido. Así es, Ivonne. Cuando dice que de una ropa que llegaba hasta los pies, no se refiere a un vestido físico, literal. Qué bueno que ya estamos entendiendo mejor. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa qué representa el oro? ¿Ok? El oro, la presencia, la pureza, lo valioso. Eso es el oro. El cinto es lo que te da fuerza. Al que me ciñe de poder. ¿Cómo te ciñes? Con el cinto de la verdad. El cinto es la verdad de oro. ¿Qué significa la verdad de oro? La verdad pura, sin religión, sin interpretaciones de hombres. ¿Sí me explico? Eso es el cinto de oro. Por eso Yeshua viene a manifestar la palabra viva del Creador que salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su palabra. Y esa palabra se hizo carne, pero Él no era la carne, sino era la palabra, era el verbo, la dabar que Dios envió. La palabra se hizo carne. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que crea en esa palabra y la entienda, no se pierda en las religiones, en las interpretaciones de hombres, sino que tenga vida eterna. Yeshua no vino a formar un sistema religioso. Yeshua vino a dar vida con su interpretación. El pueblo se desvió. El pueblo se extravió de la verdad siguiendo doctrinas de hombres, siguiendo pastores usurpadores. ¿Ok? Maestros de la ley que no enseñaban la ley como la debían de enseñar. Enseñaban como doctrinas de hombres. No enseñaban mandamientos de vida, enseñaban doctrinas de hombres. Entonces el corazón del liderazgo se endureció, se corrompió. Hicieron del templo una cueva de ladrones, cuando el Padre quería que el templo fuera una casa de oración, un lugar para reunirse a orar. Pero hicieron un negocio. Es decir, el que no tiene luz, lo que va a hacer con la fe va a ser un negocio. Melanie se asombró. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Fíjate, qué bueno que lo pones, Esteban. A quien amáis sin haberle visto en carne, porque le hemos visto. Y hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. No es lleno de gracia, nada más pura gracia, no. Y de verdad. Es decir, la Torá, interpretada correctamente, manifiesta la gracia del Creador. La Torá me refiero a toda la enseñanza de la Biblia. Torá me refiero a todo lo que en la Biblia encontramos que es de beneficio para nuestra vida y para la vida de nuestro prójimo. Lleno de gracia, lleno de favor que no merecíamos, y en su misericordia el Padre nos dio su conocimiento, nos dio su sabiduría, nos abrió el entendimiento para guardar sus mandamientos.
y vivir en este plano físico en luz y vivir en el plano espiritual en luz, alumbrando por dentro y alumbrando a otros por medio de acciones. Dice: a quien amáis, dice ahí, 1 de Pedro 1:8, sin haberle visto, en quien creyendo a su palabra, a su enseñanza, aunque ahora no lo veáis, aunque ahora no lo entiendas completamente, ¿ok?, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es gozo inefable? Es un gozo que produce, inefable es indescriptible, un gozo que no lo produce nada exterior, sino la revelación de Cristo en ti. El gozo inefable es el estado de la conciencia, ¿verdad? El reino consiste en ¿qué? En justicia, paz y gozo en el Espíritu. Yeshua es el Espíritu. Justicia, mandamientos de vida. Shalom, paz. El mandamiento produce cobertura, paz, protección, plenitud. Gozo. Gozo es más fuerte que alegría. La alegría muchas veces viene de afuera. Nos alegramos en las emociones, pero el gozo es del Espíritu. Viene por entender correctamente la palabra del Creador. La palabra del Creador bien interpretada produce gozo en el corazón y en la mente del hombre. La justicia, cuando aprendemos justicia, y por eso dice Deuteronomio, y tendremos justicia cuando aprendamos a guardar sus mandamientos. Entonces, justicia, paz y gozo son estados de conciencia, son estados que produce la palabra. Tenemos que mantenernos en justicia, en paz y en gozo cuando entendemos la palabra. Y la alegría y todo lo de afuera nos puede afectar, pero no nos somos llamados a ser alegres, sino a tener un gozo permanente. Déjenme ver. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Está muy bueno ese versículo. Esteban está enseñando también. Ya tiene hambre, Andrea. Ok, ya son las 4:41. Bueno, terminamos, amados. Ya me extendí muchísimo. Pero esto es Cristo en ti. No esperes afuera que bajen un caballito blanco. Toda esta visión que tuvo Juan es para que nosotros confirmemos que la revelación que estamos teniendo del Mesías, que es espíritu y que es vida y que es conocimiento de Dios, es la revelación más profunda y lo más real que te puedas imaginar. O sea, el Mesías revelado es más fuerte que el Mesías manifestado en carne. El Mesías manifestado en carne era porque no creían a la palabra y se manifestó en carne. Pero nosotros los que hemos creído no andamos por vista, porque nuestros sentidos físicos pueden ser engañados por muchos falsos mesías, por milagros, por cosas externas, pero el conocimiento verdadero del Creador no puede ser imitado, no puede ser clonado. La verdad es verdad y traspasa el alma. Eso no puede ser pirateado, ¿ok? La verdad produce una realidad y la realidad es Cristo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo, es conocimiento, es poder de Dios para salvación. Amén. Bueno, quiero ver si tienen algunas preguntas. Melanie, ¿alguna pregunta? Ivonne, Miriam, Esteban, una aportación, una pregunta, un comentario, algo que tú quieras para enriquecer esta charla. Algo que tú digas, mire, esto no lo había visto, ahora lo veo. Participan, compartan. Ahora, si ya entendiste esto, comparte a otros. Dale like, no para que subir mis likes, sino para que los algoritmos de Facebook pueda llegar esta palabra a más personas. O sea, que llegue esta enseñanza al sistema religioso para que traiga y alumbre el corazón de aquellos que están buscando la verdad, porque todos en algún tiempo estábamos entendiendo todo de forma exterior, todo de
forma y ahora estamos entendiendo en profundidad el conocimiento de Dios. Dice Luz, Shalom familia. Dice, el Eterno nos dio un exquisito alimento espiritual. Amén. Bueno, pues gracias por sus oraciones. Apoyen este ministerio. Yo quiero dedicarme a la enseñanza. Yo realmente quiero empezar a dedicarle más tiempo para hacer clases de Zoom con ustedes y poder dedicarle más tiempo. Se necesita tiempo. Yo necesito invertir más tiempo estudiando. El Espíritu me ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, hacer un grupo. Quiero dar algunas clases por Zoom, viéndoles, platicando, escudriñando los textos juntos para tener más claridad en cuanto a la revelación y la transformación de nuestra mente. Dice Ivonne, estoy procesando la información, estoy en ese proceso de cambiar esas estructuras religiosas. Gracias. Así es. La religión nos provee cierta luz, pero no te quedes ahí. Ve avanzando. Es una escalera, ¿ok? Dice que la vida del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nacemos en un sistema religioso, nos incuba con cierta lucecita, con cierto calorcito, pero llega un momento en que creces y necesitas otro tipo de alimento, otro tipo de enseñanza, otro tipo de entendimiento, y vamos transformándonos por medio de la renovación de nuestra mente, como dijo Pablo. Queremos enviarle una sedaká, hermanos. Gracias, amada hermana, por su apoyo. Gracias por sus ofrendas, por su sedaká. Estamos pasando una situación difícil en economía aquí en el pueblo donde estamos. Están muy bajas las ventas, y si alguno de ustedes puede y siente en su corazón apoyar esta obra, este ministerio, esta enseñanza, pues adelante, pónganse en contacto conmigo y yo les hago llegar la información. Yo sé que el Eterno proveerá, y yo sé que el Eterno bendecirá a todos aquellos que apoyen esta obra, este ministerio, porque este es un ministerio. Estamos haciendo la obra de llevar luz a todo sistema religioso, principalmente al pueblo cristiano que amamos con todo nuestro corazón, pero vemos la ceguera que hay en los ojos. Y ya después yo les platico una visión que tuve. En la próxima les voy a platicar una visión que tuve casi cuando empecé en este caminar, y yo creo que ya llegó el momento y se está cumpliendo. Entonces, hermana Silvana, gracias por su sedaká. La recibimos con mucho cariño y llega en el mejor momento, y todos aquellos que quieran apoyarnos, nuevamente les digo que pueden hacerlo con toda libertad. Y gracias por sus oraciones. Les amamos mucho y seguimos adelante. Que el Eterno les bendiga. Voy a tratar también de hacer capsulitas pequeñas, ¿verdad? Hoy nos extendimos más. Y tiene mucha riqueza entender Apocalipsis de esta forma. Nos va a dar mucha vida, mucha fuerza a formar a Cristo en nosotros. ¿Ok? Tú y yo somos los responsables de que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros por medio de la renovación de la mente y por medio de entender la palabra en sus contextos. Entre mejor entendamos, más claro es el Hijo. Entonces, entre más clara sea la enseñanza, más fácil de entender, más claro va a ser el conocimiento del Creador, que produce justicia, paz y gozo. Amén. Bueno, los amamos. Gracias a todos. Shalom. Bendiciones. Buen provecho.